Biblia 365. Día 83. Libro de Primera de Samuel. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramatain Sofín, vivía un hombre de la familia de Suf, el cual se llamaba Elcaná. Era hijo de Jeroham y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que era parte de la tribu de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Esta última tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años, Elcaná salía de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí, los cuales se llamaban Ofní y Pinjas, y también eran sacerdotes de Dios. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba la ración que le correspondía a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Sin embargo, a Ana le daba una parte especial, porque la amaba mucho, a pesar de que Dios le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque Dios la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo de Dios, Peniná la molestaba así. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces Elcaná, su marido, le decía: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos?» En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del templo de Dios. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar a Dios y le hizo esta promesa: «Dios Todopoderoso, si te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo le dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el cabello». Como Ana estuvo orando largo rato ante Dios, Elí estaba observando su boca, pero ella oraba mentalmente. Su voz no se oía, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: «¿Hasta cuándo estarás borracha? Deja ya el vino». Ana le respondió: «No es eso, Señor. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante de Dios. No pienses que soy una mala mujer. Solo estuve orando porque estoy preocupada y afligida». Elí le respondió: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido». Y ella contestó: «Muchas gracias». Luego Ana regresó por donde había venido, y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron, y después de adorar a Dios, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana, y Dios se acordó de su petición. Así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido a Dios. Después, Elcaná fue con toda su familia a Silo, para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo a su marido: «No iré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para dedicárselo a Dios y que se quede allá para siempre».
Elcaná le respondió: «Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado, y que Dios cumpla su palabra». Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando lo destetó, y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo de Dios en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo: «Oh, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo orando a Dios aquí, cerca de usted. Le pedí a Dios que me diera este niño, y Él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado a Dios, y mientras viva estará dedicado a Él». Entonces, Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante de Dios. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 2. Y Ana oró de esta manera: «Señor, mi corazón se regocija en ti, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Me siento feliz. Nadie es santo como tú. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con grandeza y altanería, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga las acciones del hombre. Él destruye los arcos de los fuertes y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pan. Pero los que estaban hambrientos, ahora ya no lo están. La mujer que era estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos, ahora está marchita. Dios quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. Dios nos empobrece o enriquece, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque Dios es el dueño de las columnas de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en las tinieblas, porque nadie triunfa por la fuerza. Dios hará pedazos a sus enemigos, y desde los cielos enviará truenos contra ellos. Dios juzgará el mundo entero. Dará poder al rey que ha escogido, y hará crecer su poder. Luego Elcaná volvió a su casa, en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo a Dios bajo las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres malvados, y no les importaba Dios ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, ya que cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en el caldero, en la olla o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa en el altar, venía el criado del sacerdote, y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: «Dame carne para poder asarla y dársela al sacerdote, porque no te aceptará la carne ya cocida, sino cruda». Y si la persona le respondía que primero tenían que quemar la grasa y que luego él podía tomar lo que quisiera, el criado respondía: «No, me la tienes que dar ahora. De lo contrario te la quitaré a la fuerza». Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían delante de Dios era muy grave, porque menospreciaban las ofrendas que pertenecían a Dios.
Mientras tanto, el joven Samuel continuaba al servicio de Dios, vestido con efod de lino. Cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una túnica pequeña que le había hecho. Entonces, Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: «Que Dios te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado». Después de esto, regresaban a su casa, y Dios bendecía a Ana, la cual quedó embarazada. De esta manera, Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía ante Dios. En cuanto a Elí, él era ya muy viejo, pero sabía de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Entonces les dijo: «Todo el mundo me habla de sus malas acciones. ¿Por qué hacen esas cosas? Hijos míos, no es nada bueno lo que el pueblo de Dios anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, Dios puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende a Dios, ¿quién la defenderá?». Sin embargo, ellos no le hicieron caso a su padre, porque Dios había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, y su conducta agradaba tanto a Dios como a los hombres. Por ese tiempo llegó una profeta a visitar a Elí y le dijo: «Dios ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y entre todas las tribus de Israel, yo los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran el efod delante de mí. Además, concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor a Dios. ¿Por qué han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo mandé a realizar? Has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acercan los días en que destruiré tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a la vejez. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y en tu familia tampoco nadie llegará a la vejez. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de señal lo que ocurrirá a tus 2 hijos, Ofní y Pinjas. Ambos morirán el mismo día. Luego, pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe conforme con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un bocado de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento». Capítulo 3. El joven Samuel seguía sirviendo a Dios bajo las órdenes de Elí. En aquella época, era muy raro que Dios comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación.
Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces Dios llamó a Samuel. Samuel. Y él respondió, aquí estoy. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me llamó? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero Dios lo volvió a llamar. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado? Y Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel no había conocido aún a Dios, pero él aún no le había manifestado nada. Sin embargo, por tercera vez Dios llamó a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle, aquí me tiene usted. ¿Para qué me ha llamado? Entonces Elí entendió que era Dios quien llamaba al joven, y le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si Dios te llama le dirás, habla, que tu siervo te oye. Así Samuel se fue y se acostó en su lugar. Después llegó Dios, se detuvo y lo llamó igual como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo te oye. Y Dios le dijo, voy a hacer una cosa en Israel, que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Aquel día cumpliré a Elí todo lo que le he dicho sobre su familia. Le he enunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, porque sus hijos me han maldecido, y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo de Dios. Samuel temía contarle a Elí sobre la visión que había tenido. Pero Elí lo llamó y le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, aquí estoy. Y Elí preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que él habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, él es Dios. Hágase lo que a él le parezca mejor. Samuel creció y Dios lo ayudó, y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta de Dios. Y Dios volvió a aparecer en Silo, porque allí era donde él manifestaba su mensaje a Samuel. ¿Cómo respondió Samuel al llamado de Dios? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.